Este es el podcast para los valientes como tú, que no se conforman con una vida mediocre y que desean un cambio, aunque aún no sepan cómo, porque quieren pasar al siguiente nivel en el juego de su vida. Soy Laura León Basalo, coach de transformación personal, y con mis procesos personales acompaño a personas como tú a conseguir los cambios personales y profesionales que anhelan, desde su bienestar mental, emocional y espiritual. Si todo esto te resuena, te animo a que te quedes. Este es tu espacio para sentirte vivo en tu vida. ¡Comenzamos! ¿Cómo identificar si tomas decisiones desde el amor o desde el miedo? Las 3 preguntas claves. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Sentirte vivo en tu vida, de felicidad está en ti. Creo que es importante que comience este episodio, primero de todo diferenciando qué queremos decir cuando hablamos de tomar decisiones desde el amor o desde el miedo. Está claro que aquí el término amor no se trata de un amor sentimental o un amor romántico. Se trata de contemplar la situación que tienes ante ti desde una mirada amorosa, que es muy diferente a un amor romántico. Desde una mirada comprensiva y más compasiva. Esto es a lo que me vengo a referir cuando hablamos de tomar decisiones desde el amor. En cambio, cuando tomas decisiones desde el miedo, es cuando esa decisión que tienes que tomar te provoca rechazo. Y lo notas incluso en alguna parte de tu cuerpo. Es como una molestia física y alguna incomodidad que aparece cuando piensas concretamente en ese tema. Te surgen también muchas dudas, muchas inseguridades y en el fondo sabes y sientes que ese no es tu siguiente paso. Y por otro lado, si finalmente acabas adoptando esa decisión, lo que sucede es que lo estás haciendo por obligación, porque consideras que deberías hacerlo, pero no porque quieras hacerlo. Y la energía que le estás poniendo a esa decisión es muy diferente. Es totalmente diferente de cuando actúas desde el deber o desde el querer. Quizás crees que es lo que se espera de ti, lo que los demás esperan de ti. Y esos deberías hacer, deberías actuar de esta manera, deberías, tienen un gran peso en estas decisiones que estás tomando. Pero lo que sucede es que la decisión no la estás tomando por gusto o con total libertad. Y cuando esto pasa, tiene una fuerte carga negativa de obligación. Y puede ser incluso una obligación autoimpuesta por ti mismo o bien del exterior, pero no deja de ser una obligación. ¿Ves que esto que te estoy comentando, esto serían decisiones tomadas desde el miedo? Lo ves claro que no son decisiones desde el amor. Cuando hay una fuerte carga de obligación, cuando hay muchos deberías, cuando son desde el deber y no desde el querer. Cuando las decisiones tomadas desde el miedo tienen una gran carga de obligación, pues también tienen una carga negativa para ti y la energía que le estás poniendo a eso que estás haciendo, pues así se constata, así se nota en las acciones que vas a llevar a cabo, por mucho que lo hayas decidido, pero la energía que le estás poniendo es muy negativa. A veces sucede que estas decisiones que vienen tomadas desde el miedo vienen enmascaradas de buena voluntad. ¿Por qué? Pues porque consideras que es bueno que lo hagas, incluso puede ser bueno para otras personas, pero si te sinceras contigo mismo, ves que esa decisión que estás tomando no está alineada con lo que tú verdaderamente quieres y sientes. Así que es muy importante poder hacer un ejercicio de autointrospección. Luis,
una persona que acompañé en su proceso personal. Él sentía que debía de cambiar de trabajo e incluso plantearse un cambio bastante rotundo porque, tal y como me decía, ya no se sentía realizado y con ilusión para seguir en el trabajo que hacía. Luis había sufrido diferentes episodios de estrés de los que se había repuesto aparentemente y sin necesidad pues de ninguna ayuda externa. Claramente demostraba tener mucha fortaleza, principalmente por haber superado estos episodios, estas dificultades solo. Pero a veces, ¿sabes qué sucede? Que esa misma fortaleza se convierte también en un arma de doble filo. En el caso de Luis, pues lo que le sucedía es que no se planteaba pedir ayuda, pues porque ya había superado situaciones retadoras con episodios de estrés y era muy complicado para él el imaginarse de poder pedir ayuda. Así que hasta que no tuvo que vivir una situación insostenible para él, no se planteó hacerlo. Por eso digo que es como un arma de doble filo, ¿no? El hecho de tener quizás mucha fortaleza para superar los retos. Y entonces pues es como que siempre quieres hacerlo solo y no te planteas el tener un acompañamiento para poder superarlo pues con mucha más facilidad y con más recursos. Bueno, Luis era una persona que siempre tenía tiempo para sus obligaciones familiares y anteponía las necesidades de los demás a las suyas propias. Bueno, sabía que necesitaba un cambio, eso sí que lo sabía, pero se veía incapaz de tomar decisiones respecto de eso que sabía que necesitaba. ¿Y qué le sucedía a Luis? Pues que sentía el peso de las responsabilidades familiares como un gran obstáculo. Un obstáculo que le impedía tomar decisiones, pues para plantearse un cambio de trabajo donde verdaderamente se pudiera sentir más realizado. Y para no hacerte la historia mucho más larga, te cuento que cuando finalmente se atrevió a pedir ayuda profesional y pudimos trabajar juntos, descubrimos que tenía unas fuertes creencias respecto a las responsabilidades, en concreto a las responsabilidades del hombre en su círculo familiar, en especial las cargas económicas familiares. Tenía unas fuertes creencias en este sentido y esas creencias pues no le permitían plantearse nada nuevo por temor a no poder cumplir con esas cargas económicas. Sus responsabilidades y obligaciones le pesaban tanto que se mantenía en su situación laboral, aunque había descubierto que su infelicidad radicaba principalmente ahí. Pero esas fuertes creencias le hacían que no tuviera ni siquiera la posibilidad de contemplar nada diferente que el trabajo que estaba realizando en esos momentos, pues porque sabía que tenía que sostener unas cargas económicas y no sentía que iba a tener el apoyo de las personas de su entorno. Así que empezamos a trabajar en su plan B, que era algo que sí le ilusionaba y que podía compaginar, al menos al principio, con su trabajo actual. Así que durante su proceso descubrió que contaba con mucho más apoyo de su familia del que él pensaba en un primer momento y todo fue, la verdad, que mucho más fácil de lo que él pensaba. Ahí se dio cuenta que todo eran sus propias creencias. Anímicamente Luis era otra persona y su familia había notado ese cambio y le apoyaban en sus nuevas decisiones porque lo veían mucho más feliz. Él antes no se atrevía por miedos y por creencias que tenía que le llevaban a no plantearse ningún cambio en respecto a los temas de trabajo y pensando pues que no lo iban a entender, en su entorno y que no iba a sentir el apoyo que él necesitaba para tomar una decisión de esas características. Así que, como te comento, trabajando en su plan B, él se ilusionó porque vio que sí que había posibilidades y que no tenía que ser un cambio rotundo, sino que podía ser un cambio paulatino,
algo que fuera verdaderamente compatible con su situación en aquel momento, con su situación actual y con lo que quería conseguir. Así que Luis empezó a tomar decisiones, pero decisiones con conciencia, decisiones desde el amor y no tanto desde el miedo como él estaba acostumbrado a hacer. Y quiero que sepas que cuando estamos inmersos en el miedo no podemos tomar decisiones atrevidas, ni decisiones ilusionantes, innovadoras y mucho menos decisiones creativas. Desde el miedo no puedes plantearte este tipo de decisiones. El miedo nos paraliza y desde el miedo solo puedes tomar decisiones que te mantengan en tu zona conocida, donde se supone que estás a salvo. Pero ahí no tienes por qué estar siendo feliz, ¿verdad? La zona conocida, o también llamada zona de confort, no tiene por qué ser también una zona de felicidad. Entonces es importante identificar si en esa zona conocida estás siendo feliz o no, porque está claro que está pidiendo de ti cambios. En el caso de Luis lo tuvo clarísimo y bueno, se atrevió finalmente y trabajó en su proceso personal pues para poder plantearse nuevos retos y una nueva mirada en torno a su ámbito laboral, que es lo que él pues deseaba y lo que le motivó. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo identificar si tomas decisiones desde el amor o desde el miedo? Mira, te voy a dar las 3 preguntas claves que te deberías formular para tener más claridad de tus decisiones. Es muy importante, antes de plantearte estas preguntas que te voy a dar, es muy importante que pongas atención en tu cuerpo, en tus sensaciones corporales. Eso es lo primero de todo, para poder identificar cómo te hace sentir esa decisión que ahora mismo tienes que tienes que tomar o que te gustaría tomar. ¿Cómo te hace sentir esa decisión en tu cuerpo? ¿Vale? Entonces, una vez pones atención a estas sensaciones corporales, ahora sí, pregúntate. La primera pregunta es, ¿me da tranquilidad o intranquilidad esta decisión? ¿Siento paz con mi decisión? Esta es la primera pregunta que te deberías formular, ¿vale? Piensa que puede haber miedos porque es algo nuevo para ti y eso es normal, pero analiza si la decisión te trae paz o si sientes inquietud o nerviosismo al tomar esa decisión. También es importante saber distinguir si son miedos porque sales de tu zona conocida, porque quieres evitar exponerte o afrontar algún tema que te incomoda, o porque estás anticipando que esa decisión no va a ser aprobada por tu entorno, por ejemplo, o bien si es porque sientes en tu cuerpo que ese no es tu siguiente paso. Es que siempre te invito a que pongas mucha atención en tus sensaciones corporales, porque tu cuerpo nunca te va a engañar, pero tienes que educarte para poder estar muy atento a estas sensaciones, a estos mensajes que tu cuerpo te está mostrando. ¿Cómo te los muestra? Pues como molestias, como sensaciones, alguna incomodidad que pueda aparecer cuando te pones en contacto con esa decisión. Solamente el hecho de pensarlo, de planteártelo, ahí ya pueden aparecer pequeños síntomas, pequeñas sensaciones o incluso sensaciones muy, muy, muy evidentes. En algunos casos, algún cliente pues ha tenido sensaciones muy, muy evidentes, dolor incluso de estómago, dolor en la garganta, mucho dolor de cabeza. Bueno, no es que sea tu caso, ni muchísimo menos, pero te doy ejemplos para que puedas entender a qué me estoy refiriendo. Así que es importante que tomes conciencia, ¿no?, de las sensaciones en tu cuerpo
para valorar esto. Y también es importante que identifiques que si tomas la decisión por obligación, como rechazo a algo, por huir de otra situación, porque sientes que tienes que hacerlo, aunque en el fondo no quieres, pero sientes que debes. Esto sería una decisión desde el miedo. Está clarísimo que todo lo que conlleva una obligación es una decisión desde el miedo. Siempre hay opciones más viables, opciones que, aunque a lo mejor no sean las que más te gusten en un primer momento, pero no tienen que ir siempre cargadas de esa energía negativa de obligación. Entonces es encontrar ese equilibrio entre las decisiones desde el amor y desde el miedo. Ahora te voy a ofrecer la segunda pregunta que quiero que te formules. Y esta es, si no tuvieras ningún temor, ¿estarías tomando esta decisión o la descartarías? Esta pregunta te va a mostrar qué temores internos tienes y vas a darle voz a esos miedos internos también. Estarás haciendo un ejercicio de introspección para poder ver con mayor claridad si esa decisión está influenciada por alguno de estos miedos internos. Y por último, la tercera pregunta. Esta tercera pregunta que quiero que te formules, siempre que te vayas a plantear, tomar una decisión y quieras ver si la estás tomando desde el amor o desde el miedo, esta tercera pregunta te invita a que identifiques que si no tuvieras ningún temor por ser juzgado por otras personas o por el rechazo de otros, y con la mano en el corazón, ¿estarías tomando esta decisión o por el contrario la descartarías? Esta es la tercera pregunta que quiero que te plantees. Esta pregunta de nuevo te invita a ser sincero contigo mismo y con la mano en el corazón responderte si la decisión está influenciada por la aceptación o el rechazo de los demás, si te estás dejando influenciar por los miedos de terceros o no. Luis en un principio sentía que no iba a ser bien recibida su decisión de empezar a buscar un plan B. No sentía que esa fuera justamente una buena opción porque no esperaba para nada la reacción que tuvo de su familia. Así que una alternativa a su situación laboral pues era inviable para él porque veía que no le iban a apoyar. Creía que en su familia y en su entorno pues no iban a aprobar esta decisión. Así que, influenciado por estos miedos, no se permitía tomar decisiones desde el amor, decisiones valientes. Y no lo hizo hasta que no trabajó estas creencias en su proceso personal y empezó a tener claridad. Ahí empezó a tener mucha más claridad porque todo estaba en su programación mental. Eso fue un gran descubrimiento para Luis. Entonces sí que estuvo en capacidad de plantearse esos primeros pasos hacia ese cambio. Y esos primeros pasos fueron dando pie a otros pasos mayores, pero siempre de manera ecológica, tanto para él como para su entorno. Manteniendo pues ese equilibrio entre lo que él deseaba y la situación económica que tenía y que tenía que seguir manteniendo el trabajo en el que estaba. Es encontrar ese equilibrio, pero bueno, desde luego que Luis cambió y era otra persona. Así que mi invitación es que te formules estas preguntas cada vez que tengas que tomar decisiones en las que estés dudando si son decisiones desde el amor o desde el miedo. Formúlate estas preguntas porque te van a dar mucha más claridad a la hora de decidir eso que te está inquietando y que a lo mejor te está quitando el sueño. Te van a dar mucha más claridad, así que te invito a que puedas tenerlas anotadas y que puedas recurrir a ellas cuando lo necesites. Y nos encontramos en un próximo episodio. Te envío un fuerte abrazo.
Gracias por escuchar el podcast Sentirte vivo en tu vida. Soy Laura León Basalo, de Felicidad está en ti. Si todo esto te ha gustado y quieres aprender cómo llevar lo que comparto a tu vida diaria, empieza por mi ebook de regalo, el cuaderno de tus creencias. Lo encuentras en mi web felicidadestaenti.com, donde podrás suscribirte para recibirlo. También puedes seguirme en mis redes @felicidadestaenti en Instagram, Facebook y en YouTube me encuentras por @felicidadestaenti93. Te envío un fuerte abrazo de valiente a valiente.